Somos los choneros reales de corazón, una sola familia controlando esta nación. Sentenciado a ser canero, moviendo drogas. Se presentan como criminales, malandros y traficantes de droga en varios videos musicales que circulan en las redes sociales, sobre todo en YouTube. Los Choneros son una banda delictiva que nació en la provincia de Manabí a finales de los años 90. Según información policial, en sus inicios cometían delitos como la extorsión a negocios, robo de autos, asalto a bancos y carros blindados, pero luego entraron al mundo del narcotráfico y el sicariato. El cabecilla de este grupo delictivo fue Jorge Vélez de España, alias Teniente España, oriundo de Chone, quien fue acribillado en el 2007 por sus rivales, los queseros. Ante su ausencia, Jorge Luis Zambrano González, JL o alias Rasquiña, tomó el mando de esta agrupación. JL, nacido en Manta, se había ganado el apodo de Rasquiña en su niñez. En la única entrevista que el jefe de los Choneros dio a un medio de comunicación, reveló por primera vez por qué llevaba ese sobrenombre. Hablamos alrededor de 45 minutos. Ahí por primera vez él habló sobre el origen de su apodo, Rasquiña. Él cuenta que nació en Tarqui, contó que nació en Tarqui y luego se fue a vivir a la ciudadela La Aurora de Manta. Cuando él era niño, él le gustaba jugar pelota, practicar ecuavoli, era un niño inquieto. Entonces, en el parque de esta ciudadela La Aurora, a veces la pelota se le iba así a los patios de las casas de los vecinos. Entonces, un vecino salió a decirles que parecía Rasquiña y Ladilla, a él y a su amigo, porque eran dos los que estaban jugando. Entonces el vecino, molesto, salió a decirle a él y a su amigo que parecían Ladilla y Rasquiña. Así surgió el apodo. Quien habla es Manuel Moreira, periodista de Crónica Roja del diario La Marea de Manta. Él me contó algunos momentos del diálogo exclusivo que mantuvo con JL en julio de 2020. Porque Luis Zambrano habló varios temas cuando le entrevistamos. La entrevista fue en su casa, en la urbanización La Campiña. Cuando yo le llegué a él a hacer la entrevista, él estaba construyendo su consultorio jurídico, porque un mes antes de la entrevista se había graduado como abogado. Entonces, él allí me enseñó todas las instalaciones de su consultorio jurídico, que estaba en construcción, que iba a tener una oficina, iba a poner allí su título, y que él quería defender también casos de personas supuestamente que estaban implicadas en delitos, pero que eran inocentes. Entonces, eso también él quería fortalecer en el ámbito profesional. Rasquiña había estudiado a distancia desde la cárcel de Cotopaxi la carrera de Derecho en la Universidad Particular de Loja y tenía algunos proyectos de negocios que quería emprender, según le contó a Manuel ese día en su casa. Pero los planes que tenía el cabecilla de la banda de los Choneros no se pudieron cumplir, pues el 28 de diciembre de 2020, a sus 39 años, JL fue asesinado por un sicario en una cafetería ubicada en el Mall del Pacífico en Manta. Jorge Luis Zambrano había llegado a vivir en su ciudad natal en junio de 2020, luego de conseguir su prelibertad. A pesar de estar acusado de varios delitos como asociación ilícita, tenencia ilegal de armas y asesinato, solo había sido sentenciado por este último, en un proceso que se le seguía por la muerte de Jairón Carreño Mendoza en el 2011. Inicialmente fue sentenciado a 20 años de prisión, pero de manera sospechosa, un juez cambió su sentencia a 8 años, decisión que le permitió a JL pedir su salida al haber cumplido más del 90% de su condena. Su solicitud fue aceptada y le ordenaron presentarse semanalmente en la cárcel del Rodeo de Portoviejo, en su provincia, Manabí. Damas y caballeros, y a todo el mundo entero, estaba dirigida para el jefe Los Choneros, de una forma bacana como al mundo la impacta. Bienvenido JL, bienvenido Manta. Con esta canción, publicada en las redes sociales, recibían a Jorge Luis Zambrano, quien volvía a la ciudad donde su grupo delictivo había crecido en el mundo del narcotráfico. Comenzaron sus primeras acciones los choneros de cierta actividad de microtráfico y luego
fueron incrementando su capacidad de control. Esto llamó la atención del cartel, especialmente del cartel de Sinaloa, que estaba operando en esa zona y que veía con buenos ojos esta organización que podía darle un soporte logístico a todos sus cargamentos, llegando los choneros a ser considerados como una estructura de una megabanda que tenía la capacidad de trasladar droga desde la frontera ecuatoriana hasta Guayaquil, hasta los puertos de Manta y de Esmeraldas en tiempo récord, porque tenía toda una logística y una organización bastante interesante. Es el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército y que hoy se desempeña como consultor en temas de seguridad y defensa. Según información policial, JL, al mando de los choneros, controlaba la ruta internacional de narcotráfico desde las playas de Manta, punto importante en la costa del Pacífico, como lo explica Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Manta, ustedes saben que desde más de 20 años ya allí siendo un epicentro del crimen organizado del país, justamente porque es un lugar donde se ha lavado dinero históricamente, hay una industria tunera muy potente y de pesca, que se utilizaba para transporte de drogas, ¿no? Se habla mucho también, por ejemplo, del servicio de lo que es la venta de gasolina a buques en alta mar, que ese tipo de modalidad también ha sido utilizada para el trasiego de drogas. La ruta del Pacífico, básicamente, Manta es una especie de un epicentro importantísimo dentro de ese mundo, ¿no? Pontón describe el perfil que tenía Jorge Luis Zambrano, que le habría sido útil a la hora de transar con el narcotráfico. José Luis es una persona que es el prototipo de una figura delincuencial que dio desde pequeño en el submundo de la delincuencia y fue escalando posiciones gracias a que era una persona que tenía excelente, según los relatos policiales, manejo de las relaciones sociales, tenía una inteligencia muy bien desarrollada, un tipo muy capaz, ¿no? Y también muy hábil para el tema de los negocios. Era un tipo que de alguna otra forma tenía esta capacidad de seducir personas, porque era un tipo agradable, pero también tener un vínculo muy fuerte con criminales, que yo le digo estos demonios encantadores, ¿no? Por un lado puede ser gente que podía incurrir en un asesinato, pero también podría tener una muy buena relación social con mucha gente. Entonces esta relación de temor, pero también de carisma, era algo que le permitió extender muy fácil en la estructura. Su nombre fue tomando fuerza y a pesar de estar encerrado en el Centro de Rehabilitación de Varones número 2 de Guayaquil, conocido como La Roca, desde ese lugar seguía moviendo su red de narcotráfico y delincuencia organizada. Los choneros comienzan ahí a transformarse en una megabanda que opera desde el centro carcelario. Algo similar a lo que pasó históricamente con el primer Comando La Capital y el Comando Vermelo en Brasil. Bandas que se comienzan a fusionar, a integrar y que posteriormente toman el control y desbordan a las ciudades con una acción de violencia y operatividad rápida para control de los otros centros carcelarios y de los espacios, los santuarios territoriales que ellos consideran que son importantes para el narcotráfico. Esto también pasó acá en Ecuador, en menor escala tal vez. Esta mega banda tenía bandas pequeñas que eran protegidas, los chonequiles, los famosos lagartos, los lobos, todas estas organizaciones pertenecían anteriormente a los choneros. Por primera vez el crimen organizado empieza a tener un epicentro fundamental en el sistema penitenciario del país. Y en ese contexto tenía que emerger una figura que tenía la capacidad de controlar una estructura penitenciaria como tal. O sea, esa capacidad de controlar el mundo del AMPA, de esa AMPA de baja laña, de baja monta, de extorsión, de dominio, de crueldad, como el mundo carcelario, y con este puente es el crimen organizado transnacional. Creo que eso es lo que le da a Rasquiña, lo que Rasquiña aporta, ¿verdad? Empezó a emerger como el famoso líder de toda la estructura carcelaria en el país. Fama que, según Pontón, creció gracias a las canciones y relatos que se arman alrededor de estos personajes del crimen organizado.
choneros, tenemos flow de quilero, traficamos al extranjero, somos los dueños del putero. Cuentan a través de la industria del arte o de la música, etcétera, lo que ellos en su, digamos, de una forma directa no lo pueden contar, ¿no? Entonces generan una especie de leyendas urbanas y eso para ellos es muy útil, porque crecer su poder le da fama, le da carisma. Una de las demostraciones de poder de JL fue cuando, junto con otros 17 presos, se fugaron el 11 de febrero de 2013 de La Roca. Sometieron a 14 guías penitenciarios, rompieron las seguridades y huyeron en botes y lanchas por el río Daule, que queda en la parte trasera del centro carcelario. Pero 9 meses más tarde fue ubicado y capturado en Colombia, en donde se había reunido con su esposa. Fue encarcelado en la cárcel de Cotopaxi, en donde permaneció hasta junio de 2020, cuando obtuvo su prelibertad, concesión que solo le duró 6 meses, pues como dijimos, fue asesinado en su ciudad natal. Sus restos fueron incinerados y permanecen en la casa de su esposa, a quien dicen le propusieron grabar una serie sobre la vida de JL, pero ella expresó su negativa, pues en vida, Jorge Luis Zambrano había dicho que nunca expondría su historia ni la de sus familiares de esa manera. Con la muerte de Jorge Luis Zambrano, o alias Rasquiña, se desató una pugna interna de los grupos delincuenciales aliados a los choneros, que hoy buscan controlar los centros carcelarios en el Ecuador. Esta disputa de poder entre bandas rivales generó una escalada de violencia en las prisiones, que en noviembre de 2021 dejó decenas de heridos y cobró la vida de más de 100 personas privadas de libertad.